Bienvenidos sean todos a esta charla extra VAD de la Escuela de Diseño de la Universidad Anáhuac, Oaxaca, en la que, como saben ya, expertos del diseño 360 nos acompañan para compartir su experiencia y conocimientos acerca de procesos de diseño, administración de proyectos creativos o historias de su vida profesional. El día de hoy contamos con dos excelentes creativas y accionistas del cambio, Luisa Peña y Denis Vigueras, quienes nos enseñarán acerca de un tema que nos compete a todos, la apropiación cultural. Pero ¿por qué no presentamos a cada una de ellas? Luisa Peña Ruiz. Para Luisa, durante más de 20 años, la moda ha sido un vehículo para expresar su creatividad. Uno de los grandes talentos ha sido poder identificar las tendencias globales, desmenuzarlas y comunicarlas a través de los proyectos en los que se involucra, desde la alta moda hasta lo mainstream y comercial. Ha trabajado en distintas ramas de la industria: coordinación de desfiles, producción de medios impresos y digitales, estilismo, consultoría de tendencias y personal, así como en producción de contenido. Siempre preocupada por la influencia que tiene la moda y los medios en las personas, fundó Mindful Fashion MX, el sistema de pensamiento que replantea nuestra forma de entender la belleza desde un enfoque más sano, humanizando la moda y en donde la diversidad, inclusión y consumo consciente son el eje central de su contenido. Algunos de sus clientes han sido Liverpool, Grupo Axo, Pantene, Arts Pedregal, Telcel, Ports International, Raquel Orozco, Pomelato, Adolfo Domínguez, Max Mara, Movica, Lorena Sarabia, TV Azteca como directora de tendencias y Terra Networks como conductora y productora del programa Real Fashion by Luisa. Durante 12 años fue Stylist in Chief del Palacio de Hierro y el Libro Amarillo, en donde a través de su estilismo de moda influyó en el posicionamiento de esta plataforma como la mejor guía de estilo. Luisa disfruta de compartir su conocimiento, por lo que colabora con la revista Hot Book, el periódico El Heraldo, y se incorporó a la Universidad Anáhuac impartiendo talleres de estilismo de moda mediante el revolucionario sistema Learn by Doing. Ha sido speaker de tendencias, moda y belleza consciente en numerosas plataformas y universidades del país. Denis Vigueras, fundadora y CEO de Fashion Law MX, boutique legal especializada en moda, arte, ciencia y tecnología. Denise es licenciada en Derecho, egresada del Tecnológico de Monterrey, y maestra en Derecho de Tecnologías de Información y Comunicación, egresada del Centro de Investigación en TIC. Cuenta además con experiencia como CLO de PintNet R&D, empresa de investigación, desarrollo e innovación en tecnología, conferencista y consultora de empresas creativas. Denise es además docente de la maestría en Moda y Mercadotecnia de la Universidad Anáhuac y nos ha deleitado con las obras Apropiación Cultural, una perspectiva iberoamericana, así como Uso de las TIC en la protección de la industria de la moda de LATAM. Muchas gracias, Luis y Denis, por acompañarnos el día de hoy y bienvenidas a la Escuela de Diseño de la Universidad Anáhuac, Oaxaca. Los micrófonos son suyos completamente. Gracias, Pilar. Bueno, María, muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse en esta tarde de viernes. De verdad, para nosotros es un gusto y es un orgullo que nos hayan invitado, y esperemos que la vayamos además de hablar de un tema pues complejo, pasarla bien, ¿no, Denise? Sí, justamente, de verdad nos da mucho gusto estar con todos ustedes, chicos. De verdad valoramos mucho que abran puertas como esta para hablar sobre un tema tan relevante como es la apropiación cultural. Muchas gracias por estar presentes. Y pues bueno, queremos arrancar, chicos,
En el chat ustedes van a poder encontrar el link para una actividad que tenemos con ustedes, en la cual se los vuelvo a poner para los que apenas hayan llegado, lo puedan visualizar. Y vamos a nosotros a poder ver sus respuestas en tiempo real. Queremos escucharlos antes de que ustedes nos escuchen a nosotras. Y en ese sentido, pues les voy a compartir la pantalla de lo que nosotros vamos a estar viendo a través de este link. Listo, chicos. Entonces, unas pocas preguntas en las cuales les preguntamos a ustedes qué conocen sobre el tema de apropiación cultural, ¿no? O sea, queremos que nos digan qué es, si creen ustedes que causa alguna afectación, qué casos conocen y qué propuestas ustedes propondrían para evitar este tipo de cuestiones. Lo único que tendrían que hacer para empezar a participar es, ya que ingresaron al link, seleccionar este símbolo de más, este circulito, se les va a abrir este cuadro de texto y ustedes en esta sección empiezan a escribir lo que ustedes crean. Y otra vez vuelven a presionar este símbolo de más y es todo, chicos. Arránquense, queremos escucharlos, verlos. Listo. Es la utilización no responsable. Es cuando una empresa, persona, toma, me imagino que algo de una cultura distinta. Cuando una cultura adopta las características de otra sin dar créditos. Es tomar como propio algo referente a una cultura ajena. Ok. Causa afectación, sí, porque no se respetan las técnicas y autoría, ponen en riesgo la autenticidad de la obra. Fíjense, estamos viendo un montón de respuestas muy, muy adecuadas de parte de todos ustedes. Sí. Se ve que le saben al tema, chavos. Me gusta mucho aquí cómo están poniendo en este comentario que dicen apropiarse de aspectos culturales que no son nuestros, tomar Exacto. como propio algo referente a una cultura ajena. O sea, ¿tú cómo los ves, Luisa? Sí, sí, creo que están muy, muy atinados con lo que vamos a platicarles y están, como dices tú, muy enterados, como yo creo que ya investigaron o ya lo vieron, y lo cual nos facilita mucho también ahora sí que pues la plática, ¿no? Porque vamos, mira, sí, casos que conoces, pues es que ya están en todos lados, están las noticias, ya no se escapan.
Híjole, sí. Vean, el caso de Isabel Marat, ¿no? Todos lo hemos escuchado, que creo que desde mi perspectiva fue el primer boom mediático que hubo al respecto de la apropiación cultural, al menos aquí en México, ¿no? Yo Sí, creo que así. ahí fue de las primeras veces que empezamos a escuchar el tema. ¿Cómo ven? Sí, estoy de acuerdo. Sí, hace un par de años, bueno, ya como 5 años, la primera vez que sí fue tan ofensivo, fue tan, de verdad, tan, sí, estuvo muy fuerte y salió en todos lados y la gente se levantó en armas. Sí, híjole. Y ahorita vamos a hablar de todo eso, cómo eh, ya damos más valor a las culturas y cómo ya hay más personas que salen a defender todas estas apropiaciones culturales indebidas, ¿no? Ujú. Fíjense, aquí ya empezaron a contestar de cómo modificarías la ley para evitarla, ¿no? Y entonces aquí nos comentan, valorizando los elementos culturales. Pipa Holt, empresas de tequilas, que son casos que ustedes El conocen. caso también de Rapsodia, ¿no? Que también fue muy sonado y siguen, desde mi conocimiento, creo que lo siguen practicando, o sea, lo siguen haciendo. Ujú. Híjole, esta es súper interesante también, ¿ya viste? Los motivos navajos del sur de Estados Unidos. Ajá, Hombre, está tremendo, chavos. ¿Qué sí. les parece? Fíjense, ahorita ya tengo una nueva respuesta, leyes de protección para la artesanía desde el conocimiento. ¿Qué les parece si dejamos por ahorita el Padlet y ahora sí nos arrancamos con la intro? Que les juro que Luisa les preparó una intro increíble respecto al tema. Ay, Denise, qué bárbara. Tú se te ocurrió esta magnífica forma de ir calentando motores. De verdad, esta es idea de Denise y me pareció padrísima porque creo que es una forma muy amena de entrarle a un tema que no es ameno para nada. En mi opinión, o sea, a mí no se me hace el tema más amable, ¿no? Sino precisamente por lo que significa. Es un tema muy controvertido, es un tema muy importante que tenemos que entender más y tenemos que atender lo antes posible. Porque aún cuando pues ya hay muchísima más información que antes, eh, todavía, o sea, y hay gente que está muy activamente tratando de poner el dedo en la llaga, para que quede como muy evidente la problemática. Todavía para algunos el significado sigue siendo como bastante confuso, ¿no? Y nosotros, de este lado, de los creativos, digamos, de la parte de moda, que estamos en la onda de la, o sea, pues de la inspiración y de crear, sabemos que muchos diseñadores y muchas marcas han recurrido a esta práctica con el pretexto de pues crear propuestas únicas, relevantes para competir con un mercado sin ponerse a pensar, quisiera yo pensar, ¿verdad? O por ignorancia, de lo que realmente ocasiona, el daño que ocasiona a las culturas indígenas. Y este término de apropiación cultural, o sea, corrígeme si estoy mal, Denise, pero relativamente es algo nuevo, o sea, es de nuestra era, ¿no? Sin embargo, la práctica no lo es. O sea, como que venimos cargando por años, desde hace siglos incluso, esta, esta forma de crear en donde, por ejemplo, los fabricantes de telas o sea, de ropa, de textiles, siempre han tomado elementos estilísticos de otras culturas, ¿no? Vamos a citar durante el Imperio Bizantino, que es uno de mis favoritos. La moda de Europa pues se enriqueció gracias a que los comerciantes de la época trajeron, importaron a Europa la seda y siluetas, ornamentos o elementos como característicos de la cultura asiática. O sea, en pocas palabras, la moda del imperio, o sea, de Europa de aquel entonces no hubiera sido o no sería lo que fue si no hubiera sido gracias a esta fusión de características culturales, ¿no? Ujú. Y a través de la historia, digamos que hemos creado y nos hemos inspirado dentro de esos difusos límites entre lo que es mi idea, lo que es mi visión
y lo que es pues la de alguien más. Y así hemos funcionado por muchos años. Y así como el caso del Imperio Bizantino, hay muchos casos y no solamente estamos hablando de moda, lo sabemos, se pasa en el arte, en la gastronomía, en la música, en el idioma, en la arquitectura, en donde podemos ver estas influencias y mezclas de otras culturas. Y vamos a decirlo así, o sea, sí es un hecho que la moda ha prosperado y ha evolucionado gracias a esta mezcla de culturas, gracias a este intercambio, a esta fusión, ¿no? De alguna manera. Y la esencia de la moda, ¿cuál es? La inspiración. ¿Y de dónde viene la inspiración? ¿Cómo se hace? ¿Con qué se come? ¿De dónde surge? Coco Chanel, una de mis diseñadoras favoritas, también como el Imperio Bizantino, decía que la moda no solamente está en la ropa, que la moda está en el aire, que la moda está en el viento, que la moda se le presiente, se le respira, se le siente, está en las calles, nace de las ideas, de las costumbres, de las noticias. Y por qué no añadir, pues, que también de todo lo que las culturas indígenas tienen que ofrecer. Y cómo no, a ver, ¿a quién de aquí no nos gusta o no sentimos así esta fascinación cada vez que entramos a un mercado y nos quedamos así, se nos cae la baba de tanta hermosura, de tanta riqueza, de colores, de olores, de texturas, de formas, ¿no? Entonces es lógico pensar que de alguna forma nos sentamos tan atraídos a eso, o sea, que nos llame tanto. Pero antes de que la moda se consolidara como una de las industrias más grandes del mundo y más redituables del mundo, usar un traje típico era realmente algo que no se hacía, o sea, no se hacía tanto, o se hacía con mucho más reverencia y más respeto y solo como, pues, poca gente lo hacía, ¿no? En ocasiones especiales. Y de repente por ahí en los años 80 se surgen estas populares, tan famosas tendencias de moda que cada temporada nos ofrecen un sinfín de posibilidades, un abanico enorme de posibilidades para el consumidor, creadas para impulsar la venta, evidentemente, inspiradas en conceptos, pues, ¿qué les gusta? Étnico chic, folclórico, bohemio, bohemian chic, campirano, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, pues miles de marcas queriendo competir en este mercado tan difícil, se apropian cada temporada de representaciones de culturas étnicas alrededor del mundo, pero despojando, o lo peor es que despojándoles de su esencia y las características que las identifican, ¿no? Recordemos brevemente a los hippies, por ejemplo, su estilo tribal o aborigen, propio de la estética de los indígenas americanos o los africanos, que en señal de protesta, pues los hippies llevaban el pelo largo, suelto o estilo afro en referencia a los afroamericanos. Y entonces nace esta tendencia de flower power, finales de los años 60, principios de los 70, tan popular y tan gustada por digamos, por el consumidor, y todavía hasta la fecha es una influencia fuerte en la parte creativa, ¿no? Y si analizamos colecciones también de otras propuestas y marcas y diseñadores, vamos a encontrar miles de réplicas o reinterpretaciones comerciales reducidas, artículos sin valor que solo, fíjense nada más, que solo son relevantes cuando es tendencia, está de moda, está en la temporada, lo trae una super celebridad o alguien muy conocido o sale en una revista, etc. Y se usa, lamentablemente, en la mayoría de los casos, sin entender ni cómo funcionan estos códigos internos, ni nada, o sea, ni qué distinguen a estas comunidades, ¿no? Y con la globalización, el boom del Internet y las redes sociales, pues esto sí que nos ha conectado pues con todo el mundo, eso lo sabemos, pero también muchas cosas sí se han vuelto permisivas o se nos ha hecho como mucho más fácil, ¿no? El copiar es un poco el pan de cada día, se copian las ideas, se copian los bailes, se copian los estereotipos de belleza, se copia la creatividad o al menos se intenta, ¿no?
Y esto definitivamente inhibe la posibilidad de explorar y crear desde nuestra propia originalidad, siendo desde mi punto de vista uno de los males más grandes el cinismo. Si todos lo hacen, pues no debe estar tan mal. O sea, ¿no? Yo lo veo que fulanito lo hizo y entonces es como que el mal común, o sea, el cinismo. Algunas de las marcas que tanto esas nos gustan y justo las que ya ustedes conocen y porque ahorita las estaban mencionando, reconocidas y respetadas, presentan sus colecciones o han presentado en alguna ocasión sus colecciones inspiradas ya sea en el arte, en tejidos, en bordados, en siluetas representativos de culturas indígenas. Y declaran con orgullo pues que se trata de una colaboración, ¿no? Pero sin embargo, en la mayoría de los casos, esto no se hace de una forma que permita que estas culturas prosperen y se enriquezcan, ni honrando de ninguna manera su origen. Y muchos incluso alegan, no es que es un homenaje, pero díganme ustedes, ¿qué homenaje puede ser o de qué estamos hablando cuando ni siquiera se les da ni crédito, mucho menos una remuneración económica? Y pues creo que, corrígeme, Denise, pero esto creo que es plagio, ¿verdad? O sea, en pocas palabras. Y así estamos tan acostumbrados a proceder con esta forma como ventajosa que esconde tras de sí una relación pues de superioridad frente a la cultura que se permite imitar, ¿no? Desde la subyugación, ya que la cultura dominante pues, se aprovecha de la oprimida, desvalorizando los elementos que provienen de estos grupos sociales y que tienen un significado que simboliza algo importante para ellos. Los bordados o tejidos tienen un significado que plasman costumbres y creencias y religión, y que es una tradición que se va pasando generación tras generación desde la época prehispánica. Esto creo que muchos de nosotros estamos como muy conscientes de esto. Y, por ejemplo, yo que soy amante de los huipiles y tengo una bastante, bueno, no muy grande, pero sí tengo una colección y me encantan, yo no sabía al principio lo que significaban y no sabía hasta que una señora a la que se los compré una vez en Guatemala me explicó, a ver, o sea, son tan importantes para nosotros que los usamos tanto el día de que te casas, o sea, el día de tu boda, el mismo, como el día que te mueres, ¿no? O los huipiles mayas, que tienen, o en algunos o muchos de los huipiles mayas es el dibujo de puntos cardinales que simbolizan las etapas de la vida, como puede ser el rojo que representa el fuego, el oeste o el negro que simboliza la muerte, etcétera. O sea, como las etapas de la vida tienen un significado, todos estos dibujos, ¿no? Hay un escritor que se llama Greg Tate que cita en su libro Todo menos la carga, refiriéndose a la práctica de apropiación cultural, que es, o sea, aprovecharse de estos códigos de identidad de ciertos pueblos sin vivir su sufrimiento, pero sí conservando los privilegios. Y para ya más o menos citar otro ejemplo también que me encanta, y hoy así hay muchos. En Estados Unidos, pues todos estamos familiarizados de pues que la fecha de Halloween o el día de Gracias, Thanksgiving, y como es tan popular este disfraz de indio americano o indio cherokee, que es tan común que ya hasta en una tienda de autoservicio la puedes encontrar ahí totalmente perdido, confundido entre la leche y los refrescos, despojado de su valor y su significado para estas comunidades, porque, por ejemplo, el penacho, pues lo usa el jefe de la tribu y es algo que se va, que significa poder y gloria y que se lo va ganando a pulso durante toda su vida, ¿no? Y hoy día, pues gracias a lo que decía Denise, gracias a la conectividad, gracias al Internet, se han podido señalar muchos más casos, estamos como mucho más también pendientes de esto, o sea, en opuesto de copiar, también hay gente que está pues ahí tratando de poner el dedo en la llaga. Pero todavía siento que estamos como un poco faltos de información y sobre todo
En la parte legal que ahorita nos va a quitar, o sea, nos va a aclarar muchas dudas y nos va a ilustrar mucho Denise, todavía está como en proceso, ¿no? O sea, todavía no está bien consolidado este tema. Entonces, mi punto es, desde la parte creativa, desde ustedes que están en una etapa de formación en su vida, creo que es importantísimo que desde ahorita nos informemos y estemos y hagamos las cosas con ética. Punto, o sea, punto. No podemos solamente aventarle la bolita a las instituciones y dejar que ellos hagan su trabajo y digan, a partir de mañana esto ya es ilegal, ya no lo pueden hacer. O sea, creo que es un trabajo en equipo y nosotros necesitamos tomar partido, como en todas las cosas, o sea, como en la política, como en todo. Necesitamos ser copartícipes del cambio. ¿Y cómo? Pues informándonos, entendiendo de qué se trata y sobre todo practicando la ética de aquí para el real, en todos nuestros procesos creativos, ¿no? Tengamos mucho más cuidado la próxima vez, quizás que vayamos a una tienda de H&M o Zara y veamos unas blusitas bordadas que son una réplica de un huipil precioso del mercado. Mejor compren original, desde esa parte. ¿Verdad, Denise? Entonces, cuéntanos, Denise, ahora tú, porque seguramente van a surgir muchas dudas desde la parte legal, desde toda esta situación. ¿Cómo podemos frenar esta práctica? ¿Cómo podemos prevenir? O sea, ¿en dónde estamos parados, en pocas palabras, no? Sí, no, hombre. Oye, Luisa, pues gracias por tu excelente introducción al tema. El tema es que les quiero preguntar a ustedes, chavos, ¿alguna vez han escuchado que una imagen vale más que 1000 palabras? Entonces, fíjense, en ese sentido les voy a empezar a compartir pantalla. Ahí ya ven la presentación, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjense, el tema es de esta charla, pues es por donde me gustaría empezar a abordar más bien el tema de esta charla es la historia de la apropiación cultural, ¿no? Y pues, a ver, en ese sentido, déjenme les cuento. En Europa, pues las representaciones visuales que llegaban del Nuevo Mundo pintaban como a los pueblos originarios, hagan de cuenta, pero como ignorantes, como salvajes, incivilizados, ¿no? O sea, prácticamente como no humanos. Y entonces, pues estas representaciones visuales que terminaban plasmando estereotipos se convirtieron en imágenes hiper, es decir, en imágenes que definían cómo eran los nativos. Y entonces estas representaciones visuales pues fueron consideradas verdaderas y constituyeron la percepción de inferioridad que tendrían los europeos respecto de los pobladores originarios de las tierras recién conquistadas, ¿no? Y entonces, pues el uso, la distribución y reproducción de todas estas imágenes que daban vida a los estereotipos insensatos como estos, pues generaron prejuicios en los europeos y terminaron restando credibilidad a los pueblos originarios. Entonces, a lo largo de los años y debido pues en gran parte a que todas estas imágenes estaban representando lo que supuestamente había en el Nuevo Mundo, pues ¿qué creen? Europa termina arraigando una creencia de que los pueblos originarios de Latinoamérica eran inferiores a ellos y con ello instauró el imperialismo en la mente de los europeos, ¿no? Y esto, pues a final de cuentas, terminó dando pie a la estratificación de personas a través de, pues lo que están viendo aquí en la pantalla, ¿no? Un sistema de castas. Y pues bueno, según este sistema de castas, pues entre más linaje y apariencia europea tenía una persona, pues más cerca estaba de ser considerada como humana, como alguien digno de respeto, de poder y también de valor social. Y entonces, al tener en cuenta pues este nivel de discriminación, de descontextualización, de racismo, de estereotipos, poder, ¿qué les digo? Posición de privilegio, pues es más fácil comprender el por qué, tanto entender como evitar la apropiación cultural, se reduce a ser un mero acto de cortesía y de respeto hacia los pueblos originarios, ¿no?
Cuando nos informamos, cuando comprendemos el fenómeno de la apropiación cultural, estamos demostrando nuestra consideración, nuestra valoración y apreciación de las culturas involucradas, ¿no? Al mismo tiempo que pues, nos hacemos conscientes de cómo las comunidades indígenas desde, bueno, hace siglos han sido y continúan siendo oprimidas y silenciadas a través de la apropiación de características, símbolos, objetos asociados a su cultura por parte de una o varias personas fuera de ella que detentan una posición de privilegio y de poder frente a ellos. Y entonces, pues nos vamos a la siguiente etapa, ¿no? O sea, ya ustedes ahorita vieron más o menos qué onda con la historia, y pues la siguiente etapa es qué onda con la industria, específicamente pues la industria de la moda y el lujo y la apropiación cultural, ¿no? Nos vamos a adentrar de lleno en esto y bueno, ustedes saben que la moda se basa en el consumismo y algunas marcas pues han encontrado en diversas etnias una oportunidad de ofrecer diseños exóticos a sus consumidores, ¿no? En la época moderna se le atribuye al diseñador Paul Poiret el haber sido el primero en incorporar a sus creaciones elementos de culturas distintas a la normatividad europea con la mera finalidad de satisfacer el deseo de novedad tanto suyo, del diseñador, me refiero a Paul Poiret, como el de su clientela, ¿no? Y entonces, pues al respecto, fíjense que hay un autor que se llama Ibram Kendi y él dice que el fundamento real del racismo pues no es la ignorancia ni el odio, sino el interés propio, especialmente aquel que es económico, político y cultural, ¿no? Como pueden ver, pues en los continuos escándalos que todos ustedes han escuchado respecto de apropiación cultural, pues actualmente se terminan banalizando muchas culturas, ¿no? Y entre ello, pues diversos productos de moda se apropian de diseños de pueblos originarios que terminan siendo puestos, como bien decía Luisa, terminan siendo puestos en tendencia, terminan siendo promocionados con términos que ya les decía, ¿no? Luisa, étnico, tribal, folk, bohemio, y bueno, la lista es inmensurablemente grande, ¿no? Entonces, pues el problema es que dinámicas como esta, pues permiten la simplificación de culturas, reduciendo toda esta carga cultural que ya nos comentaba Luisa de, oye, es que el color negro significa esto, es que fíjate que el triángulo, que el rombo, que los colores con los que lo combinas, de qué lado te pones la prenda, todo eso es una carga cultural e histórica que estamos borrando de estos elementos culturales tradicionales simplemente para que terminen resultando atractivos, pero no demasiado extraños al consumidor. Aquí en las imágenes ustedes pueden ver cuando Dior lanzó una colección de bolsas y pulseras con diseños huicháricas icónicos de la comunidad huichol que habita en los estados de Nayarit, de Jalisco, de Durango y Zacatecas en México, ¿no? Y entonces esta colección pues fue calificada por la propia marca, ¿cómo creen? Pues como una celebración a la cultura mexicana. Pero ojo, el problema de esto, pues es que su campaña publicitaria fue grabada en California, evidentemente Estados Unidos. Jennifer Lawrence fue la imagen de la colección, que también ella es una actriz estadounidense. Y pues ahí les pregunto a ustedes, pues, ¿qué tanto realmente están haciendo esta celebración y este homenaje a México? Porque, pues, a ver, igual yo no sé ustedes qué opinen, pero, o sea, yo esta imagen de aquí con el caballito y ella vestida de esa manera, a mí me recordaría más como algo, tal vez inglés, ¿no? No sé, ¿a ustedes les recuerda como algo mexicano? Está cañón, ¿no? Y entonces, pues el hecho de valorar una cultura implica el demostrar una mayor sensibilidad hacia las injusticias que han enfrentado sus miembros a lo largo de la historia. Y entonces, pues al caer en una apropiación cultural, se está dejando de lado todo este contexto, todas las amenazas que han vivido los nativos, porque ojo, esto incluye
exterminios, despojos, desplazamientos, acuerdos gubernamentales rotos, exclusión, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, veámoslo así. Ustedes ubican cuando una persona blanca con rastas es considerada como hippie, como cool, como estar en onda, mientras que una persona de ascendencia africana es considerada sucia y posiblemente un delincuente. Ahí estamos hablando de los efectos más puros de hegemonía, ¿no? Y hegemonía significa la supremacía que un Estado o un pueblo termina ejerciendo en contra de otro, evidentemente en contra de la voluntad del que está aquí abajo, ¿no? Y entonces, pues cuando una persona pertenece a un grupo dominante, pues es reconocida, es apreciada y socialmente por portar elementos de otras culturas, mientras que a un nativo se le discrimina y se le aísla por portar esos mismos elementos. Y entonces ahí les preguntábamos, Luisa y yo, ¿cómo podría negarse entonces pues el detrimento de poder y de voz de la comunidad que está siendo oprimida? Está cañón estas preguntas, ¿no, chavos? Y entonces, déjenme ilumino un poquito más aquí, denme un segundito. Perdón. Y entonces, pues ahora vamos a hablar del pastiche, ¿no? De aquí viene toda esta historia de la apropiación cultural. Los orígenes de la apropiación cultural, les digo, se remontan al pastiche, que era una copia académica de arte que resultaba deficiente, ¿no? Y era prácticamente considerada como una falsificación de arte. Y en la industria de la moda, pues son comunes pues las variantes que iban a incluir pues las reversas, las mezclas y demás, que son diseños a los que se les hace pequeños cambios en relación a una pieza original y que terminan siendo pues considerados creaciones nuevas a las que se les termina dando, comercialmente hablando, credibilidad solo por estar en tendencia, aun cuando no se les da crédito a los originales, ¿no? Entonces, pues la falta de originalidad en la industria de la moda, pues se va a volver mucho más grave, pues cuando se copian o se mezclan elementos étnicos que funcionan en su entorno como códigos internos de una comunidad indígena, los cuales pues son transmitidos además entre sus miembros a través, pero bueno, de un intrincado sistema sensorial que refleja la cosmovisión que tiene esta cultura del mundo, ¿no? Entonces, pues suponer que los símbolos, los rituales, los artefactos son meramente recursos que deben de ser consumidos para satisfacer nuestra experiencia occidental, pues ignoran todo el papel que juegan los bienes culturales dentro de este orden y cohesión de una comunidad originaria, ¿no? Entonces, perdón, aquí. Y entonces, hay otro autor que se llama Nirmal Puwar, y él dice que la incomodidad que genera la apropiación cultural se debe básicamente al poder de la blancura para jugar con elementos que tenía hasta ayer prácticamente escupidos. Y entonces, pues ahí acuérdense, el ejemplo de las rastas, ¿no? Es lo mismo. Cuando alguien blanco usa algo, inmediatamente ese algo es como si adquiriera un valor y además adquiriera clase, ¿no? Entonces, lo siguiente pues es que se termina jugando con las culturas, se termina pues dejando de lado toda esta cosmovisión, ¿no? Y pues ahí históricamente pues la colonización, el genocidio y el imperialismo pues han obligado a los grupos oprimidos pues a renunciar a sus culturas, han robado las tierras de estas culturas y han devastado sus recursos naturales. Entonces, fíjense, en resumen, los atacaron, los colonizaron, los esclavizaron, los segregaron, los asesinaron, chavos. Y entonces, pues cuando usamos elementos de otras culturas nativas, banalmente como esto que están viendo en la pantalla, pues de cierto modo estamos reafirmando nuestros privilegios
frente al otro. Entonces, fíjense, les puse aquí algunos ejemplos de los casos de apropiación cultural que ya estábamos viendo al inicio de nuestra plática en la interacción que tuvimos, ¿no? Estas son algunas de las marcas que pues han caído en apropiación cultural, ¿no? Está, por ejemplo, Chanel y su boomerang australiano, que por cierto, échenle números, ¿cuánto creen que costaba, chavos? Échenle números, actívenme el micrófono y díganme. Fíjense, es un boomerang australiano producido por Chanel. ¿Cuánto le echan que cueste? 100 euros. 100 euros, casi, Jorge, casi. $2,000. ¿Estás de acuerdo? O sea, yo también me quedaría con esa cara así de, what? ¿Qué me estás diciendo, no? El punto es que, fíjense, también hay otras marcas, por ejemplo, Urban Outfitters y su apropiación de la cultura navajo, ¿no? Con precios de productos que iban desde $8 hasta $349, ¿no? Victoria's Secret y su apropiación masiva, Valentino y sus trenzas de espiga. Déjenme, les pongo otros ejemplos. También está Givenchy y las cholas latinas, Isabel Marant y las indígenas de Tlahuitoltepec, que ahí pues la famosa blusa de Tlahuitoltepec plagiada pues era en costo de la tienda de Isabel costaba $290, ¿no? Díganme ustedes cuánto les cuesta ir a Tlahuitoltepec y comprarse una blusa. ¿No? Mucho más económico, yo creo, ¿no? Y además, pues está producido por manos mexicanas, por gente que de verdad en eso se le está yendo su esfuerzo, ¿no? Está poniendo ahí su trabajo, su esfuerzo, su tiempo y demás. Nike con su Air Force One de Puerto Rico y los diseños Guna de Panamá, ¿no? Ahí estaban más o menos como en $100 estos tenis. Carolina Herrera y su Resort 2020, que es el que está como que entre más fresco aquí en México. Marc Jacobs y las rastas, Ralph Lauren y los nativos americanos, Louis Vuitton con Dolce by Roeches, Michael Kors y la jerga. Bueno, ejemplos hay muchos. Y entonces, pues ahí en plena era de la información, pues ustedes tienen una ventaja, chavos. Fíjense que pues es evidente que pues somos una sociedad hiperconectada a estas alturas. Internet nos permite que la apropiación cultural sea tratada de una manera distinta a como lo venía siendo en el pasado, ¿no? Ahora podemos conocer las voces de pueblos originarios y de quienes los respaldan. Y en estos últimos años, pues como bien decía Luisa, las redes sociales pues, terminan siendo un poderoso instrumento de resistencia social, chavos, pero también de resistencia política, ¿no? Y esto ha permitido pues el poder asignar cierto tipo de responsabilidad moral a aquellos que cometen una falta a través de una apropiación cultural. Y entonces, pues ahí les diría yo que pues si quieren incorporar o si quieren inspirarse en elementos tradicionales de una cultura, pues tienen que tener en cuenta que para ser creativos no es indispensable apropiar, ¿no? Es comprensible que pues si bien la inspiración artística puede venir de cualquier lugar, como nos decía Luisa, pues con el ejemplo de Coco Chanel, de sus frases icónicas, el tema es que pues cuando no hay crédito, acuérdense los puntos que mencionó Luisa en su intro, ¿no? Cuando no hay crédito, cuando no hay retribución, cuando no hay un conocimiento ni hay un consentimiento previo, sino que meramente se hace una copia de los elementos de una cultura para beneficiar a otra, pues ahí es cuando se puede hablar, pero miren, sin duda, de apropiación cultural, ¿no? Como ejemplos así súper rápidos, ¿qué es lo que no les recomendaría hacer? Pues usar personas o representaciones culturales como mero adorno, ¿no? Aquí en la imagen de la izquierda es de una revista en la cual
usan la shuka, que es la manta masái del pueblo originario de Tanzania, como meramente un adorno más, ¿no? Y lo descontextualizan y pues ahí están los pelados ahí en el fondo, ¿no? Mientras ellos nada más aquí traen la prenda y listo. Y entonces vean esta otra imagen en donde está el pueblo escuchando una de las interpretaciones originarias y el baile de la serpiente y demás y así. ¿Y cómo está la modelo? Está parada, está viéndolos hacia abajo. Ella es la in en la imagen, mientras los pelados están por allá admirándola, ¿no? O sea, acuérdense lo que les dije de todo el concepto de otredad, ¿no? O sea, lo humano, lo no humano. Lo que está bien, lo que no está bien, lo chic, lo out, lo in, lo out, ¿no? Y entonces, pues, esta imagen, pues, habla más que 1000 palabras, ¿no? ¿Qué otra cosa no? Pues tampoco le estampen a un vestido pues la cara de una persona autóctona, ¿no? O sea, no lo hagan, ya, con eso. Otro ejemplo, que ahora sí vamos a hablar de lo que sí está bien hacer, ¿no? O sea, ya vimos lo que no, vamos a ver lo que sí. Y de ahí creo que nos podemos nutrir mucho. El caso que les voy a contar es del diseñador brasileño, que él se llama Oscar Metzabat, y tiene su firma Osklen. Y en su colección de primavera 2016, él se inspiró en los diseños de los Ashaninka, que es una tribu de los bosques de Brasil y Perú. Y pues en vez de que Oscar nada más copiara las ideas de este pueblo originario, pues les pidió permiso a los pobladores originarios para adaptar sus tatuajes y sus telas tradicionales a sus prendas, ¿no? Y a cambio les ofreció una compensación económica, pero ¿qué creen? O sea, no se quedó ahí. Además, continuó y continúa actualmente ayudándoles a visibilizar su lucha del pueblo Ashaninka, me refiero, contra los madereros ilegales que están degradando su medio ambiente. Y entonces, pues ahí les íbamos a contar un caso de Mexicaba. Ya ahorita ustedes conocen un poquito más sobre la apropiación cultural y pues vamos a analizar juntos este caso, ¿no? Ahí les va. Hechos. El diseñador francés Christian Louboutin, en su colección Mexicaba de 2017, contrató los servicios de bordadoras mayas a quienes les pagó 235 pesos mexicanos por bordado. Se fabricaron 2,000 bolsos que fueron vendidos con un costo unitario de $1,500. Contando así, pues suena un tanto desproporcionado, ¿no? Este monto. Entonces, vamos a ir un poco más adentro y a ver si cambia su opinión. En diciembre de 2016, Christian Louboutin viajó a Maxcanú, que es un pueblo al oeste de Mérida, de Yucatán, y ahí se reunió con Graciela Zavala, que es la colaboradora de la Fundación Haciendas del Mundo Maya, quien lo contactó directamente con las artesanas. Entonces, Christian Louboutin, al ver el trabajo de las bordadoras, pues pidió precios y encargó un pedido de 2,000 bordados, todos únicos. Entonces el diseñador, además de pagar el total de la cotización que le habían dado, además proporcionó la materia prima, es decir, pues los hilos, los telares y demás materiales necesarios para todo el proceso de elaboración. Y alrededor de 100 artesanas trabajaron, ojo, durante 3 meses para confeccionar estos 2,000 bordados que posteriormente en el extranjero fueron añadidos a los bolsos producidos por la marca Christian Louboutin y que terminaron saliendo a la venta por $1,500. Ya después, en el 3 de mayo de 2017, después del lanzamiento de la colección Mexicaba, en Italia se desata, pero bueno, una lluvia de críticas en las redes sociales por el monto o por la cantidad monetaria que recibieron como remuneración las bordadoras mexicanas. Ahí ojo, porque por su parte las artesanas salieron a defender a Christian Louboutin diciéndose agredidas
perdón, ellas se dijeron agradecidas, indicando que pagaron justamente por su trabajo, ¿no? O sea, le hicieron un pago justo y que además el diseñador se había comprometido desde un inicio a que un 10% de la venta final de los productos se iba a destinar y a apoyar a su fundación, ¿no? Con lo que iba a constituir pues un nuevo local para mejorar las condiciones de trabajo de estas bordadoras. Y entonces ahí yo les pregunto a ustedes si creen o no que la crítica a Christian Louboutin fue merecida o no. Comenten, chavos. Sí, adelante, Jorge. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Bueno, a mí me parece que la crítica, en tanto que es una crítica, por alguna razón se genera, ¿no? Independientemente de cuál sea la parte de la información o de la verdad o de la historia de los hechos como les hayan llegado, ¿no? Evidentemente, tratándose de una marca global y de un personaje tan reconocido, pues podría levantar ámpulas en cualquier parte, ¿no? Sobre todo cuando habría que estar conscientes también que la competencia puede sentirse amenazada, puede sentirse como la tensión de que la originalidad de la práctica puede representar incluso una situación inconveniente para marcas y diseñadores que están en el mismo canal que Christian Louboutin, ¿no? Y por otro lado, pues suena, digo, siempre el sensacionalismo llega a través de la prensa y la comunicación juega un papel muy importante para decidir qué parte de la información se publica y de qué manera se hace, ¿no? Eso puede tener incluso una intención. Y creo que ahí es donde uno se da cuenta también que este tipo de problemas y situaciones son multifactoriales, ¿no? Que no es una cuestión que implica nada más el trabajo del diseñador o la decisión de quien diseña y de quien borda, teje o tiene o vive en una comunidad que está representada por un elemento icónico, característico específicamente en el tema de los textiles, ¿no? Sino que hay muchísimas cosas alrededor de eso y de pronto pues que se haga una crítica de lo que hace Louboutin en México, pues a mí me parece que sí es merecido en el sentido de que cabe o abre la posibilidad de hacer un análisis y una crítica como tal, pero una crítica pensada, no un cuento como de chisme, ¿no? Sobre lo que está sucediendo y cómo está pasando y quiénes están involucrados y cuál es la realidad y qué es lo que pasó exactamente al interior de esa comunidad antes, durante y después de que se hacen proyectos como estos, ¿no? Entonces, creo que sí, es merecedora de crítica y no es algo como que tenga que ser pasajero o momentáneo. No es como para simplemente ganar likes, ¿no? En las redes sociales o repostearla hasta que aparezca el siguiente ejemplo similar de una práctica como estas, sino que sí es interesante ver qué deja al interior de las comunidades sobre todo, porque el cambio de postura de la comunidad hacia afuera también habría que analizarlo. Habría que ponerse como del lado de las personas que estuvieron participando, ¿no? De las que salieron a defender por su lado al diseñador o la empresa o quien haya sido que llegó en su momento, porque de pronto para las comunidades, y de eso tengo varios ejemplos también de así directos en los que he conocido las historias de viva voz de las personas del lado de las comunidades, donde de pronto proyectos, cuando te cuentan o cuando te suman las cantidades, las personas se desbocan porque dicen, jamás hemos tenido tal cantidad de dinero. Por lo menos no así como asegurado, ¿no? Que a cambio de nuestro trabajo va a llegar esa cantidad. Sigue habiendo una idea también como de que al interior de las comunidades
no está puesto como este chip de lo que desde el lado de la urbanidad y desde el lado de lo occidental consideramos ahora es el valor de los objetos culturales, ¿no? Entonces, hacia el interior de la comunidad, pues simplemente el hecho de que una persona haya llegado y te diga, yo te voy a dar el material, te voy a otorgar un beneficio en tu infraestructura, mi intención es que tengas una mejor calidad de vida, etcétera, eso hace clic perfecto con este ánimo con el que los mexicanos y los latinos en general nos nos relacionamos con personas ajenas a nuestros entornos, ¿no? Entonces, de pronto también habrá que tener en cuenta esos aspectos. No nada más son los objetos y no nada más es el dinero, ¿no? Sino ahí se entretejen otro tipo de relaciones, de emociones, se mezclan otro tipo de valores y todo eso lo arrastra eso que ahora etiquetamos como apropiación cultural, ¿no? Entonces, a mí sí me parece justa la crítica. Creo que, por supuesto, hay que estar bien enterados para poder construirla y saber qué parte de todo eso es lo que se está criticando, ¿no? Exacto, sí, es una aportación muy buena la que nos haces, Jorge. Es una muy buena, un buen análisis de todo lo que estamos platicando, de todas tus experiencias previas y demás. Y yo creo que estamos todos en el mismo sentido de respetar las culturas, ¿no? Y yo ahí les diría que el tema no es dejar de hacer o dejar de incorporar elementos o decir, ¿sabes qué? Mejor no trabajo con comunidades originarias o no integro elementos de comunidades originarias, sino decir, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo, pero de la manera correcta, ¿no? Y vamos a dar crédito y vamos a dar retribución y vamos a solicitar autorización, etcétera, 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 de tal modo que ustedes puedan ser un caso de éxito como el de Oscar, ¿no? Sí, definitivamente, además que creo que una de las maneras, bueno, yo no sé si de pronto decir hacerlo de la manera correcta es lo conveniente, ¿no? Porque ¿quién tiene la autoridad para decir qué es lo correcto y lo que no? Cuando las circunstancias cambian día tras día, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que pasa en Brasil no es un problema nuevo, ¿no? Son situaciones de muchísimos años y en México no somos nada ajenos a eso en realidad, ¿no? Justo cuando se habla de estos temas, la verdad es que a mí, pues, durante mucho tiempo como que sí estuve como muy polarizado, ¿no? En cuanto a mi postura y yo decía definitivamente, no creo en este esquema que se denomina colaboración, porque para empezar, nadie tiene claro qué es la colaboración, ¿no? De pronto es llegar, acercarse, meterse y establecer una relación de trabajo que sigue siendo vertical, ¿no? Donde de pronto las órdenes vienen de arriba hacia abajo y las personas se vuelven ejecutantes. ¿Y eso a qué nos llevaba? Como a lo que pasó en India, ¿no? Con las maquiladoras. Es exactamente eso lo que quisiéramos que pasara en las comunidades. O sea, no se dimensiona como hasta qué punto podría llegar, ¿no? O en otro momento, cuando de pronto decían, no, es que los artesanos participan de la actividad creativa. Pero ¿en qué sentido? Porque de pronto se escuchan los discursos del lado de los diseñadores o los productores y todo el lenguaje no tiene nada que ver con lo que ellos saben y conocen, ¿no? O sea, hay un abismo de conocimiento académico formado en la universidad y en la industria, en el caso de la moda, en la industria de la moda, etcétera, etcétera. Términos incluso anglosajones y demás, de la que los artesanos de las comunidades no tienen ni idea de qué se está hablando, ¿no? Y nadie se ocupa como de saber de los lenguajes y los términos y las maneras en las que ellos y ellas han trabajado antes. Y entonces, de nuevo, hay otra manera en la que se está estableciendo una discriminación, una no integración de las personas en su totalidad o una inclusión de las personas en su totalidad, y se tratan de omitir otro tipo de prácticas que se tenían antes, ¿no? Pero de nuevo, eso sigue siendo una colaboración, o sea, ha reestructurado la colaboración. De pronto pareciera que no, ¿no? O hay situaciones, incluso algunas más recientes, donde, bueno,
quisiera contar la historia, pero creo que eso puede comprometer muchas cosas, donde de pronto los proyectos pareciera que llegaran ya resueltos en esos aspectos, ¿no? Aquí no va a haber como un esquema como lo que pasó con Isabel Marán, o no va a pasar esto que pasó con Rapsodia, o no, porque ustedes están conscientes de que estamos trabajando, su nombre va a aparecer también, se les va a dar crédito a la comunidad, a ustedes se les va a pagar justamente, etcétera, etcétera. Se hace el proyecto y se van, pero no trabajan con toda la comunidad, ¿no? Sino que trabajan con un grupo, porque esa es también como otra dinámica. ¿Quién te lleva a insertarte en la comunidad o a incluirte en la comunidad? Y normalmente es eso, buscar grupos o hacer grupos. Hacer grupos dentro de las comunidades también ha generado muchos problemas, ¿no? Porque cuando esos proyectos se van, las personas dentro de esa comunidad quedan divididas. Las familias quedan divididas por intereses económicos o por ideas que se insertan ahí sobre las maneras de trabajar. Y cuando esos agentes externos se van y esos problemas y divisiones se quedaron, ¿quién se hace responsable de eso? ¿No? Esa parte de la comunidad la resuelve la comunidad, porque yo he sabido de conflictos que se resuelven en la asamblea comunitaria o que se plantean en la asamblea comunitaria. He conocido casos de artesanas y artesanos que les han sancionado con multas de primera vez de por lo menos 50,000 pesos. Si vuelven a reincidir otra vez, la multa se duplica, se triplica, y si vuelve a suceder, los expulsan de la comunidad. ¿Quién se hace responsable de eso? ¿No? Esa es una consecuencia de estos esquemas de colaboración. Seguramente que no es igual en todos lugares, ¿no? Pero han existido esos casos, y de eso, por supuesto que una marca internacional no tiene manera de involucrarse y resolver, porque eso ya como que es un conflicto interno, ¿no? No van a dejar, no va a ser como lo que pasó con Tlahuitoltepec, que decían, bueno, que venga Isabel Marán aquí a Tlahuitoltepec y aquí que nos diga lo que piensa. Por supuesto que la señora no va a ir, porque además la idea de lo que sucede en México o en las comunidades desde allá afuera es de nuevo esto mismo que nos decías al principio, ¿no? Son unos salvajes, me van a matar. Ese exotismo sobre la falta de civilidad prevalece. Y tan prevalece que de pronto nos siguen pensando que estamos desconectados del mundo, ¿no? Yo hago esta prenda en el otro lado del planeta, la pongo a la venta y nadie se va a enterar. A estas alturas, pues es muy ilógico que se siga teniendo ese modelo de pensamiento, ¿no? Muchas gracias por tu aportación, Jorge. Veo a Luis Alonso con la manita levantada desde hace ratito. Perdónanos, cuéntanos qué opinas. Bueno, primero no sé si tenga lugar ahorita, porque creo que no sé si van a continuar, perdón, es que me parece que una linda, si van a continuar con su exposición y no quisiera interrumpir mucho, pero bueno, me llama mucho la atención. La verdad es que estoy muy sorprendido de escucharlas, gratamente sorprendido de escucharlas. Encuentro en su charla unos elementos y valores que creo que es urgente que los jóvenes, las y los jóvenes que estudian no solo diseño de moda, sino prácticamente cualquiera de las disciplinas del diseño, puedan planteárselos como elementos transversales a todo lo que hagan. Es decir, que su pensamiento como diseñadores tenga siempre presente esta condición, sobre todo en el caso de Oaxaca, quienes vivimos, quienes hemos nacido o no hayamos nacido acá, pero vivimos acá, tenemos esto como un factor de reflexión de entrada, y posteriormente, en la medida en que podamos operar, pensar a partir de ello, pues operar y practicar. Me llama mucho la atención que ustedes abordan este fenómeno desde las complejidades que implica, desde la teoría política, la teoría económica y la teoría social, que no es cualquier cosa, que implica unas observaciones muy amplias, muy ricas, que nos llevan a esto, ¿no? A unas reflexiones de tratar de desmembrar en dónde está la respuesta a un montón de preguntas que ahora tú, Denise, planteas algunas, pero que seguramente, ¿no? Se nos agolpan y se nos hacen una lista interminable de pendientes que tenemos con nuestra práctica, con nuestra cultura, con nuestro origen, con nuestras
alianzas, con nuestros mestizajes, con todo lo que acontece. Y en ese sentido quería yo nada más plantear dos cosas. Una, yo creo que esto tiene mucho que ver con un choque de dos lógicas de pensamiento. El pensamiento occidental tal cual, ¿no? Y el pensamiento que, a pesar de las conquistas y a pesar de las invasiones, ha permanecido en muchas comunidades y se ha moldeado, si bien no de manera pura, que ese es el segundo punto que quiero tocar, ha permanecido en un tipo de funcionamiento, en un tipo de práctica social hacia dentro de la comunidad, que evidentemente al encontrarse hoy con esta globalización y con este avance despiadado, llamémosle así, ¿no? de un capitalismo salvaje que estamos viviendo, pues genera este impacto tan contundente que nos deja un poco como mudos, ¿no? De uno y otro lado, que nos deja un poco como estáticos al no poder tener una respuesta clara frente a esta situación de choque, que no es la primera vez que se vive. Ahorita que yo las empezaba a escuchar a Luisa, por ejemplo, que hablaba del periodo bizantino y todo esto, a mí me hizo pensar un montón de cosas en las que yo no había pensado, por supuesto, porque además, debo decirlo, yo no estoy en la disciplina que ustedes están, yo estoy en diseño gráfico y multimedia, pero que lo conecté, por ejemplo, con cuestiones de tipografía, con cuestiones de producciones editoriales, con un montón de otras cosas, ¿no? Pero que definitivamente, ¿no? En este momento lo estamos viendo, como bien lo anotas, Denise, a través de esta magnificación que tenemos de las comunicaciones y las posibilidades que incluso nos permiten, por ejemplo, en este momento escucharlas, ¿no? Escucharnos. La segunda cosa que quería tocar nada más era la peligrosidad que también hay en el sentido de empezar a suponer, porque podemos caer en la tentación de suponer que tanto en un lado como en el otro se puede generar algún tipo de aislamiento o peor aún, algún tipo de pureza, ¿no? Estas ideas muy del 19, ¿no? De lo puro no se toca y lo puro lo hacemos a un lado, luego vinieron a justificar cosas terribles como las reservas norteamericanas de indígenas, ¿no? O como incluso cosas que pasaron en México en el periodo de Porfirio Díaz, al cual celebramos muchas cosas, pero del cual dejamos de ver también algunas otras, ¿no? Generadas a partir de estos planteamientos, estas ideas. Entonces, es un poco eso, el choque, y luego por otra parte, hasta dónde podemos hablar de purezas o hasta dónde pretenderíamos algún tipo de aislamiento. Sería todo. Gracias. Bueno, qué buen, no, la verdad, Luis, estoy fascinada con tu punto de vista, muy, muy rico también. Yo también me quedé así como, dándole vueltas. Y creo que es muy complejo, ¿no, Denise? Porque surgen tantas, como acabas de mencionar, Luis, tantas dudas y tantas, o sea, creo que no vamos a encontrar la solución en 40 minutos, una hora o no sé cuánto. O sea, esto yo creo que es apenas empezamos con este proceso de concientizarlo, de informarnos, y es tan difícil, como dije al principio, esta línea tan delgada, tan difusa entre lo que es tuyo y lo que es mío, pero ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo podemos de aquí para el real estar más conscientes, más informados y actuar con mayor respeto cuando se trate de crear, no nada más hablando de moda, sino hablando en cualquiera de las áreas, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos hablando de moda específicamente, ¿no? Pero ¿cuáles serían en un momento dado, Denise, desde la perspectiva legal? O sea, yo quisiera nada más como recalcar esa parte, o sea, en dónde estamos parados, porque ya hablamos de la ética, ¿no? Ya creo que esa parte sí tenemos claro que, aunque es complejo y la línea es muy delgadita, sí requiere de nosotros o sea, finalmente es ética y es actuar correctamente, ¿no? Tener respeto hacia estas culturas, estar informados, etcétera. Pero desde la parte legal, ¿hacia dónde vamos o qué tendríamos nosotros que saber, ¿no? O sea, yo sí quiero inspirar, o sea, me inspiro en una, o sea, ¿qué tengo que tener claro? Ya hablé mucho. No, está perfecto. Fíjense, para empezar a adentrarnos en el tema legal, es que les juro que es tan rico, tan grande y tan vasto. Yo les empezaría a lanzar datos duros, ¿no? A ver,
cada continente, excepto la Antártida, hospeda a pueblos indígenas. Y según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, entre 40 y 50 millones de personas integran la población indígena, pero ojo, nada más de América Latina y del Caribe, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? Pues hay aproximadamente en este mismo entorno unos 400 pueblos indígenas que son, además, cultural y lingüísticamente diversos, ¿no? Entonces, pues ahí estamos hablando de que en países como Bolivia, Guatemala, Perú, pues la comunidad autóctona representa, ojo, a más de la mitad de sus habitantes. Entonces, imagínense la dimensión de la problemática, ¿no? Y pues, evidentemente, pues, hay una necesidad de proteger estas comunidades, ¿no? Ya se han hecho diversos esfuerzos internacionales por proteger a los pueblos originarios, pues en contra de la apropiación cultural, así como pues para proteger sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales, que ojo, son cosas diferentes, ¿eh? Claro. Todas están entrelazadas, pero son cosas diferentes y también ahí hay un tema de, híjole, de... ¿cómo decirles? De biodiversidad única de estas zonas geográficas que también han sido sujetas a explotación y a biopiratería y temas de biotecnología, ¿no? Ahí ya estamos hablando de otro tema, pero todo esto está entrelazado. Entonces, pues básicamente les puedo contar que específicamente en cuanto a ese nivel América Latina, pues por ahí de 1980 y 1990, o sea, casi nada, de hace poquito, pues se originaron las primeras reformas constitucionales y legislaciones especiales en relación a los derechos indígenas, en particular en Argentina, en Bolivia, en Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, por supuesto incluido, Nicaragua, Paraguay, bueno, algunos países icónicos en este tema, que pues anteriormente la legislación ni siquiera reconocía a los pueblos indígenas como segmentos diferenciados de la población. Entonces, como ejemplos, les puedo mencionar el decreto ejecutivo número 12, la ley número 20 de Panamá, que empezaron a establecer el régimen especial de propiedad intelectual sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y entonces, pues esto lo hicieron para proteger y defender la identidad cultural de sus conocimientos tradicionales, ¿no? También está como ejemplo el marco regional para el Pacífico, ¿no? Y este acuerdo se refiere pues a la protección de los conocimientos tradicionales y a las expresiones de la cultura. También se me viene a la mente la iniciativa de ley de Guatemala, no me acuerdo bien ahí del número, son 4, son como 52, 57, algo así se llama esta legislación, que fue impulsada por el movimiento de tejedoras mayas de Guatemala, y ahí estamos hablando de la activación de los propios pueblos indígenas, ¿no? Y en México, pues justamente el año pasado se presentó, no fue el 2020, fue el 2019. Apenas se acaba de presentar la iniciativa de ley del patrimonio cultural, natural y biocultural de la Ciudad de México, ¿no? Y ahí recientemente pues se hicieron modificaciones a la Ley Federal de Derechos de Autor y de ahí fui una asesora en ese tema, ¿no? Entonces, pues actualmente todas estas legislaciones en Latinoamérica pues han permitido regular los derechos de las comunidades originarias y pues han sido piezas fundamentales en el progreso internacional respecto a lo que hace a los derechos de los pueblos indígenas pero bueno, diversos ámbitos, ¿no? Entre esos, bueno, o sea, ahorita les estoy dando temas de América Latina y demás, pero también tengan en consideración pues la Declaración de las Naciones Unidas, ¿no? Sobre los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y el artículo 31 es icónico en esta legislación porque dice que los
indígenas tienen derecho a proteger la propiedad intelectual de su patrimonio cultural, ¿no? Y esto ha representado pues todo un reto para el sistema de propiedad intelectual, ¿eh? No es un tema fácil. Porque, a ver, los cimientos del sistema de propiedad intelectual clásico con el que trabajamos a nivel mundial actualmente, pues es otorgar una concesión de exclusividad por un tiempo delimitado para la explotación comercial de una creación o de una innovación, pero la idea es que tenga cierto grado de creatividad, ¿no? Y solamente el problema, aquí este es el punto clave, es que solamente se va a proteger a la obra creada en la forma en la que fue fijada, ¿no? Entonces no se va a proteger todo el ámbito histórico, cultural y demás, sino nada más esta obra de la manera en la que fue creada. Y eso es un reto enorme. ¿Por qué? Porque pues dejas de lado la cosmovisión, dejas de lado todos los significados y la implementación dentro del pueblo indígena, ¿no? Y pues, híjole, es que yo me puedo seguir en en este aspecto enormemente en temas legales, pero... Quizás tendríamos que hacer otro ya, del capítulo 2. Sí, ya, a ver, introducción 101 al tema legal en cuanto a apropiación cultural, ¿no? Entonces, pues espero más o menos irles guiando cuál es el sentido de la legislación. Se han hecho pues intervenciones muy interesantes, muy creativas en uno o dos países respecto a nuevos métodos de protección de una cultura, ¿no? De las tradiciones y demás. Pero pues todavía hay que trabajar mucho al respecto, ¿no? Y ahí sí les dejo el puntito ahí, la semillita sembrada de que, pues como siempre decimos en el área de derecho, ¿no? O sea, el derecho siempre responde o siempre va a venir después de los cambios sociales, ¿no? Entonces el derecho no prevé, el derecho actúa de manera posterior. Entonces, pues eso es lo que les podemos platicar, Luisa. ¿Tú qué opinas? ¿Qué más te gustaría agregar? No, ya, creo que está muy completo por el capítulo 1, por el episodio 1, ¿correcto, María? Porque sí, como dices tú, da para, y Jorge también creo que quiere decir, o sea, es que sí, da para mucho más, quizás cerrar con la parte, si quieres, del cuestionario, Sí, que a está ver, muy vamos a padre. hacer ahí la evaluación de qué tanto nos pusieron atención, muchachos. Ahí les va. Les voy a compartir el link. Déjenme lo encuentro tantito, me salgo de la presentación y listo. Ojo, pueden contestar el cuestionario ya sea en su celular o en su computadora. Les pido por favor que pongan su nombre porque, ojo, Pilar les va a tomar asistencia con esto. Entonces, los que contestaron, ahí va a aparecer el registro. Si están participando desde celular, desde el principio les pide su nombre, y si se están conectando desde computadora, ya que terminan el cuestionario, le pican al botoncito que les van a salir dos botoncitos y hay uno que dice creo que mostrar registro o algo por el estilo, o mostrar algo. Ahorita les digo exactamente qué dice. Y ahí les va a pedir que escriban su nombre, ¿no? Entonces, arránquense, queremos ver qué calificación van a salir. Se llama tabla de clasificación, en donde ustedes van a poder poner su nombre. Tabla de clasificación. Luisa, Pilar, me parecieron súper interesantes las intervenciones que tuvimos, o sea, me queda claro que están súper metidos en el tema, ¿no? Sí, la verdad que sí. Me quedé con ganas como de
ahondar un poco más, pero bueno, pues sí. Claro que sí, pues ahora sí que nos tocan, creo que un tema que es muy importante para nosotros como oaxaqueños, aparte, porque en particular, pues nos toca en todas las fibras, ¿no? Hemos escuchado muchas historias y vivimos incluso dentro de nuestro mismo estado historias que son escalofriantes de repente, ¿no? Historias también de éxito y por lo tanto, pues lo que queremos es ir mejorando, que eso es una de las cosas yo creo que más importantes. Y sí, definitivamente fueron muy ricas estas dos participaciones que tuvieron el maestro Jorge y el maestro Luis, justo pues desde este concepto también de lo que somos, ¿no? Y de dónde venimos, que definitivamente pues nos da opiniones muy fuertes acerca del asunto, ¿no? Y que definitivamente nos permite hacernos todavía más preguntas, ¿no? Ahorita que las escuchaba yo, pues empieza ya mi cabeza a volar muchísimo más justo en estas preguntas y estoy seguro que también, pues todos los chicos tendrán también muchas preguntas que hacerse, no solo ahorita, ¿no? Sino cuando salgamos de aquí y también cada vez que estemos diseñando, ¿no? Creo que va a ser una pregunta ya de todos los días para todos los que estamos aquí, de estoy haciendo lo correcto desde este concepto o estoy cometiendo los mismos errores que de repente señalo de alguien internacional, ¿no? Y que realmente en casa lo hacemos constantemente. Híjole, sí, totalmente. Ahorita vamos a ver, también quiero saber qué opina Majo, Diana, Lina, Belén, Dafne, Carmen, Jessica, Jimena, aquí no sé el nombre, pero es Valegren, me aparece. Híjole, también nos quedamos con ganas de escucharlas. Así es, tengo aquí de hecho a tres de las alumnas que están, están escuchándolas, tal vez por eso es que no pudieron participar mucho, porque están haciendo tres cosas al mismo tiempo, pero, Sí. pero en particular sí creo que es algo que tocamos constantemente en la universidad y que pues por supuesto, de nuevo, ¿no? Nos genera muchas dudas y muchas preguntas. Pues no sé si quieren, mientras los chicos empiezan a contestar este quiz que le mandaste, Denise, que empecemos también este proceso de preguntas y respuestas. Sí, adelante, arranquémonos con eso. Perfecto. Pues muchísimas gracias. A ustedes. Pues chicos, pueden irme poniendo sus preguntas en el chat o si quieren prender su micrófono y ya darnos sus preguntas, estaría buenísimo. Belén tiene su manita arriba, entonces la voy a escuchar. Hola, mucho gusto. Yo soy Belén. Muchas gracias por la plática, estuvo bastante interesante, creo que aprendí muchísimo. Y bueno, principalmente yo pues soy de diseño de multimedia, no soy de diseño de modas, pero pues estoy basando mi proyecto de titulación un poco en cuanto al sector artesanal, al sector textil artesanal. Y bueno, dentro de esto a mí me gustaría contribuir a la valoración, a la incrementación de los ingresos de los artesanos textiles en específico, independientes pues de los valles centrales de Oaxaca. Esto a través de una plataforma digital, pero a mí me entra la duda de pues en qué momento esta difusión a través de la plataforma digital llega a ser algo poco ético a lo mejor, o se convierte en apropiación cultural, o se ve a lo mejor dentro de algún ámbito ilegal, o no está permitido, o se ve mal dentro de la cultura. Y pues obviamente yo planteo que pues se les dé difusión a estos artesanos, pero también encontrar la manera de que sea un poco rehabituable para mí. Entonces, más o menos ahí va mi duda, como si habría algún problema o algo que no esté como permitido dentro de esto. Denise, creo que eres la indicada. Hombre, muchas gracias. Fíjate, Belén, ahí hay un estudio que se hizo respecto de un sistema, una base de datos que recopilaba justamente estos conocimientos de pueblos originarios, ¿no? Si estás interesada en el tema, contáctame, mándame un correo
y y seguimos en contacto para, si lo necesitas, pues asesorarte sobre los efectos que tuvo esta base de datos, ¿no? Sí, me interesaría mucho. ¿Cuál sería el correo o dónde me puedo poner en comunicación? Dame un segundo, te comparto el correo electrónico. Es más, se los pongo aquí en el chat. Y Más fácil. sí, no, hombre. Les voy a poner las redes sociales para aquellos que les interese estar en contacto. Si no, ya saben, hay un correo electrónico, listo. Y a ver, les voy a compartir pantalla, ahí va, ¿eh? Ahí está. Ahí tienen el correo electrónico, es info@fashionlaw.mx, mi nombre, y aquí está Instagram y Twitter. Ahorita Luisa, por supuesto, ella también es increíblemente buena si tienen también otras dudas, ahorita van a ver, ella las puede ayudar también. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias, Belén. No sé si tengas alguna otra duda. Belén, ¿me escuchas por ahí? De momento no, pero si surge otra, aquí la... Okay, gracias, Belén. Muchas gracias. Pues Gracias. Denise, Luisa, a mí me surgió un poco como justo esta duda, ¿no? Creo que en la moda vemos constantemente pues estos procesos creativos, ¿no? En donde siempre creo que lo he dicho, los diseñadores tomamos prestado de todos lados, ¿no? Y justo damos o tenemos que estar conscientes de este proceso del tomar prestado, ¿no? Y de repente aquí en Oaxaca, ¿no? Que en particular, por eso les decía que tocan fibras que creo que en particular a nosotros nos mueven mucho, ¿no? Aquí en Oaxaca ha habido muchas intenciones en este sentido de la promoción del textil oaxaqueño, en donde no ha habido unos procesos transparentes o procesos trazables de esa situación. Sin embargo, es de oaxaqueños entre oaxaqueños, ¿no? Entonces, desde ahí, estando en el núcleo de lo que pasa, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros como oaxaqueños sí hacer promoción de lo que es culturalmente, entre comillas, nuestro, pero que no afecte, ¿no? O que no salga de, obviamente, el apropiarnos culturalmente de algún tipo de, pues ahora sí que de pueblo originario o específicamente en un tema mucho más centrado, ¿no? Sí. Hasta dónde está la línea, digamos. Es que yo creo que es muy complejo, María, porque justo, o sea, ustedes creo que se tienen que cuidar todavía más. Y es como si estás hablando, es un micromundo desde mi punto de vista, porque estás replicando esta situación en donde el dominante, por decirlo de alguna manera, porque no es un tema ya étnico, sino que dominas desde la perspectiva que tienes quizás más conocimiento, cultura, lo que llámese posibilidades, etcétera, y se puede malinterpretar en el sentido que te puedes estar como aprovechando de un sector o de una comunidad que no tiene las mismas ventajas que tú, ¿no? Entonces es el mismo principio, es como si Christian Louboutin viene y se inspira de las artesanas mayas. Creo que uno es, o sea, el conocimiento nos da esta responsabilidad, el conocimiento es poder y el conocimiento viene con toda esa responsabilidad y ustedes se tienen que cuidar mucho más y proteger mucho más que los externos. O sea, es como blindar de cierta forma las comunidades en Oaxaca, ¿no? Y es bien difícil porque creo que a todos nos pasa de cierta forma, lo dije hace un momento, es tan hermoso y es tan... Y ahorita justo hay una tendencia como muy importante y del consumo local, ¿no? De la tendencia esta de lo mexicano y vamos a hacer colaboraciones y vamos a hacer esto, pero es lo que decía también Denise, o sea, desde qué
¿desde qué perspectiva, desde qué ángulo se está haciendo? Eso yo creo que sería como el consejo que te puedo dar, o sea, aplicar los mismos principios de lo que estamos hablando para no caer en la apropiación cultural, acordándonos que si tú estás en una posición de ventaja, en opuesto a un grupo que no lo está, entonces cuidémoslo en el sentido de no aprovecharnos de esta, ¿no? Creo que por ahí va. Sí. Exacto, sí. Fíjense que yo creo que el tema de cómo darle la vuelta a este tema de la apropiación cultural, definitivamente tienen que, se le llama una intervención de cuádruple hélice, ¿no? En el que pues se toma en cuenta a la academia, al gobierno, a la industria en general, y sobre todo esta revolución de lo que significa la cuádruple hélice es la intervención de la sociedad, ¿no? Y entonces yo creo que para el tema de apropiación cultural esto es indispensable porque hay que tener en cuenta, pero bueno, todos las perspectivas de las diferentes posiciones, ¿no? En ese sentido, pues evidentemente va a haber intereses distintos de cada una de ellas, ¿no? Aquí el sentido, creo yo, que lo más importante en cuanto a esa apropiación cultural es encontrar este famoso win-win, este ganar-ganar, ¿no? No se les puede dar el 100% de razón a la industria, no se le puede dar el 100% de razón al gobierno, ni a ninguna de estas cuádruple hélices, porque pues estamos, evidentemente no hay que dejar de lado que estamos en un mundo globalizado y esto va a seguir sucediendo si no se toman las medidas necesarias o de intervención también por parte del gobierno, ¿no? Evidentemente hace falta legislación, se ha estado trabajando poco a poco, muy lentamente en este tema. ¿Por qué? Pues porque, a ver, sinceramente, ¿cuándo fue la primera vez que nosotros escuchamos el término apropiación cultural, ¿no? Y de ahí a que se metan a entenderlo, a estudiarlo de lleno, a ver de verdad si tiene una afectación, no solamente moral, sino también económica, está terrible, ¿no? Y en ese sentido, pues yo les diría que tal vez habría que actuar en una serie de etapas, en donde pues la primera sería, como bien nos decía Belén, que lo han hecho otros países, es formar una base de datos de todos tus diseños, de tus conocimientos tradicionales, de tu biodiversidad, etcétera, ¿no? Después, se tiene que proteger esos conocimientos, evidentemente, ¿no? Por la explotación industrial indebida y demás. Ahí les contaré ya después otro caso en la India, en donde se hizo una apropiación de biocultura por parte de una farmacéutica enorme, que por cierto sacó una vacuna. Pero el punto es que, o sea, ya tienes la base de datos, ahora ¿qué sigue, no? Pues evidentemente formar en lo que la legislación cambia, que es el siguiente punto, o sea, hay que cambiar también la legislación, pero en lo que eso sucede, que quién sabe cuándo va a suceder, lo que se tiene que hacer es trabajar sobre la integración de todas los individuos participantes de una cultura originaria, ¿no? Y entonces, pues también hacer un listado de todas las personas que pertenecen a esta cultura, ¿no? Y yo creo que lo idóneo sería, como comentaba Jorge, ¿no? A algunos se les da la chamba y otros no, y otros se quedan mirando, y entonces, ¿qué pasó? ¿Y por qué no te uniste? ¿Y por qué sí? Y demás, ¿no? Entonces ha habido ahí estrategias de algunos pueblos en Europa y específicamente en el que los pueblos se juntaron todos los integrantes y entonces decidieron lanzar una marca. Y entonces están utilizando la propiedad, el sistema de propiedad intelectual que tenemos actualmente, y así es como protegen sus diseños de la utilización no autorizada por parte de terceros, ¿no? Y pues la propuesta de cuál sería lo ideal, pues sería evidentemente pues repartir entre todos las ganancias que pudieran
generar el uso de estos elementos por parte de la industria o del gobierno, ¿no? Entonces, son varios puntos que hay que cubrir y evidentemente cada punto es enorme, pero pues más o menos por allá va el sentido que se le ha encontrado hasta ahorita a nivel internacional, hacia dónde ir, ¿no? Muchas gracias, Denise. Sí, en efecto, creo que hay mucho que trabajar, ¿no? En todas las áreas, ¿no? Y es lo que hablamos, todas las aristas que tiene esto y en donde nosotros como diseñadores, esta parte tan importante de la legislación, ¿no? De esto, ¿no? Porque caemos en yo recordaba este tema o recuerdo este tema en Parisina, ¿no? En particular aquí en Oaxaca venden telas o pues impresas de textiles originariamente oaxaqueños. Sin embargo, yo lo hablo con mis alumnos, pues se venden, o sea, se venden aquí porque se venden, ¿no? O sea, porque hay un consumo justo de este producto, inclusive si estamos como conscientes que nos está haciendo un daño, ¿no? O no hay una conciencia real de estos procesos que nos están haciendo un daño. Entonces, ¿cómo crees que aquí toques pues como este tema de la academia, ¿no? ¿Cómo crees que nosotros como academia o como diseñadores que estamos comenzando, podemos empezar a dar esos pasos que nos acerquen a concientizar a aquellos que están fuera de nosotros de la importancia también de su consumo para cambiar estos productos con apropiación cultural? Híjole, Pilar, yo ahí te diría que están, pero dando el paso correcto. O sea, yo creo que el primer paso a dar es visibilizar que existe esta problemática, que evidentemente tú lo estás haciendo de manera increíble. O sea, de verdad, nosotras, tanto Luisa como yo, te agradecemos profundamente el hecho de que nos hayas hecho la invitación, de darnos esta oportunidad de platicar con todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. En primera, pues te digo, visibilizar, ¿no? Abrir foros de comunicación. Y lo que están haciendo muchas universidades actualmente es ir en dos sentidos, ¿no? Uno, hacer sobre todo el área de diseño integral, o sea, porque este no es un tema nada más de diseño de modas, ¿no? Es un problema que se da en todo el área de diseño, ¿no? Entonces, creo yo, mi perspectiva sería hacer colaboraciones conjuntas, guiadas de tal manera, de la mano de expertos, de tal manera que se cubran diversos aspectos que son elementales para poder llevar a cabo con éxito este tipo de colaboraciones y demás. Evidentemente, pues los primeros pasos siempre se va a prestar a que haya errores, pero pues la práctica es indispensable, ¿no? Y el segundo punto que están haciendo las universidades es promover el emprendedurismo por parte de sus integrantes, ¿no? Y entonces en este emprendedurismo a todas las partes que están enfocadas o estos grupos de emprendedores que están enfocados a crear cosas nuevas y entre esos sale la idea de, oye, quiero hacer una colaboración, nuevamente se forman grupos de mentores en los cuales se conecta el mentor con el asesorado y entonces empiezan a platicar y viene esta pelota de, oye, tengo esta duda, ¿cómo le hago? Y entonces ahí es donde se forma pues todo un conocimiento extendido, ¿no? Y que perdure a lo largo del tiempo. Pues muchas gracias, Denise, muchas gracias, Luisa. No sé si haya alguna otra pregunta por parte de los que quedamos aquí en sala. Si no, pues ahora sí que les agradecería esta charla, que la verdad, como bien dicen, es muy rica y necesita todavía de más tiempo, ¿no? Y de más saber. Siempre, pues obviamente, mientras más conocimiento tenemos y más herramientas tenemos a las manos, pues obviamente nos ayudará mucho más a pasar estos procesos, no solo de diseño, ¿no? Sino como hablaba yo un poco también desde el consumo, que somos responsables cada uno de nosotros justo para que se genere este cambio, ¿no? Incluso no nada más en la apropiación cultural, temas de el fast fashion, ¿no? Todo lo que conlleva el lastimar de alguna manera pues el mundo, la sociedad o un ser humano, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo, Luisa y Denise, de verdad que fue un gusto haber contado con ustedes el día de hoy. Las puertas de la Escuela de Diseño, como les comentaba, siempre están abiertas para seguir mejorando en nuestros procesos de diseño.
y pues la convivencia que tienen a nivel cultural, ¿no? Que para nosotros, insisto, es muy importante, especialmente siendo que somos de Oaxaca, ¿no? Que en particular, pues ahora sí que tenemos, es parte de nuestra sangre y por lo tanto toda la vida nos va a emocionar y nos va a tocar justo esas fibras que nos llevan al movimiento y nos llevan a la acción, que eso es algo que en particular platicaba yo con ustedes. No queremos que solamente se quede justo en esta parte teórica, ¿no? Sino qué vamos a hacer justo para poder desarrollar lo que se tiene que desarrollar, hacer lo que se tiene que hacer para hacer los cambios debidos y entonces crear diseñadores mucho más conscientes y diseñadores que tengan los pies sobre la tierra, en qué les toca a ellos, qué le toca a los demás, Sí. ¿no? Y colocarse dentro de lo que es su entorno cultural, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias también a todos los VIPs que siguen con nosotros. Igualmente esta charla va a subirse a YouTube porque muchos de ellos pues están en clase y estoy segura que disfrutarán muchísimo de estas charlas y es parte de la biblioteca pues multimedia que si quieren que creamos en la Escuela de Diseño para que sigamos pues encontrando esta información incluso cuando se nos olvida, ¿no? Que podemos tender de repente a que se nos olvide. Entonces vamos a estar viendo también la charla en YouTube. Les agradezco su asistencia y por lo que los voy a hacer, como siempre, ya sabe el comercial, es invitarlos a darle, seguir a la Escuela de Diseño en @ESC-Diseño-UAO, en donde pueden encontrar obviamente toda la información que necesitan de charlas, herramientas que les seguimos dando y pues siempre tratando de tener una comunicación directa con ustedes. Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes y sigan diseñando VIPs, que tengan excelente tarde. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Jorge, por tu participación. Gracias, Luis, también de verdad. Gracias, Denise. Gracias a ustedes. Gracias. Muy buena plática. Hombre, gracias por estar presentes y escuchar. Hasta luego. Bye.